Salomé Toro y Alejandro González. Muchísimas gracias. Bueno, la tabla de contenido. Nosotros vamos a dar una introducción, vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo, sobre el espacio extracelular cerebral, sobre la barrera hematoencefálica y sobre las células gliales. Bueno, la introducción. El líquido extracelular en el cerebro pues va a proporcionar un entorno regulado a las neuronas del sistema nervioso central. Bueno, como sabemos, todo lo que rodea a las neuronas se considera como microentorno neuronal. Este abarca el líquido extracelular, los capilares, las células gliales y las neuronas adyacentes. Las concentraciones de soluto en el líquido extracelular cerebral varían con la actividad neuronal y también viceversa. Los cambios en la composición del líquido extracelular pueden influir en el comportamiento de la célula nerviosa. Bueno, entonces voy a mencionar tres cositas que son muy esenciales. La primera es que el cerebro utiliza la barrera hematoencefálica para proteger el líquido extracelular cerebral de las variaciones en la composición sanguínea. La segunda es que el líquido cefalorraquídeo producido por las células epiteliales del plexo coroideo influyen en la composición del líquido extracelular cerebral. Y por último, tenemos que las células gliales circundantes condicionan al líquido extracelular cerebral. El cerebro es frágil desde un punto de vista físico y metabólico. Como dato, tenemos que el peso cerebral del peso del cerebro es aproximadamente 1.400 gramos en hombres y 1.300 gramos en mujeres. El cerebro es una estructura grande y vital que tiene como una consistencia de un pudín espeso y está protegida de lesiones por una capa de hueso circundante y por el líquido cefalorraquídeo en el que el cerebro flota. El cerebro es frágil metabólicamente ya que tiene una elevada tasa de consumo energético. Cuando hay ausencia de este combustible que está almacenado en forma de glucógeno, va a haber un rápido desarrollo de una lesión celular en cuanto se agote el ATP. El cerebro solamente constituye el 2% del peso corporal, pero recibe aproximadamente el 15% de flujo sanguíneo, el 20% de oxígeno y el 50% de glucosa. La elevada demanda metabólica que tiene el cerebro surge por la necesidad de que las neuronas tienen que mantener un gradiente iónico notorio, del que va a depender que la neurona tenga excitabilidad. Las células gliales también mantienen pues, un importante gradiente iónico transmembrana. Más de la mitad de la energía consumida por el cerebro mantiene los gradientes iónicos a través de la activación de la bomba sodio-potasio que ya conocemos. Cuando se interrumpe el suministro continuo de oxígeno o de glucosa al cerebro, esto lo que va a producir es un agotamiento rápido de las reservas energéticas y va a alterar los gradientes iónicos. Debido al descenso pues, de los niveles cerebrales de ATP, la conciencia se va a perder rápidamente en los 10 segundos posteriores al bloqueo de flujo cerebral, de flujo sanguíneo cerebral. Tras solamente entre 5 y 10 minutos de esta interrupción del flujo sanguíneo, se va a producir una lesión irreversible en las células nerviosas. Bueno, esta fue la introducción, ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo pues es un líquido acuoso e incoloro. Llena los ventrículos del cerebro y forma una fina capa alrededor del exterior del cerebro y de la médula espinal en el espacio subaracnoideo. Se secreta en el interior del cerebro por parte del plexo coroideo y circula a través del espacio subaracnoideo accediendo a las zonas que tienen contacto con el sistema sanguíneo venoso. Los plexos coroideos es como el riñón del cerebro, ya que va a estabilizar la composición del líquido cefalorraquídeo, al igual que los riñones lo hacen con el plasma sanguíneo. El líquido cefalorraquídeo rellena los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Los ventrículos del cerebro son 4 pequeños
compartimientos localizados en el interior del cerebro. Cada ventrículo tiene un plexo coroideo y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos se comunican entre sí por canales o forámenes que permiten que el líquido cefalorraquídeo se mueva con facilidad entre ellos. Los dos ventrículos laterales pues son los más grandes y se comunican con el tercer ventrículo a través de dos forámenes que van a ser los de Monro. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto por medio de un acueducto cerebral llamado el acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo pues es el más caudal y como ya sabemos se localiza en el tronco encefálico. Bueno, el líquido cefalorraquídeo va a salir del cuarto ventrículo y fluye hacia los espacios subaracnoideos a través de tres forámenes. Los dos forámenes son de Luschka y un foramen de Magendie, que están situados en el techo del cuarto ventrículo. El cerebro y la médula espinal están recubiertos por dos capas tisulares de membrana denominado leptomeninges, las cuales están rodeadas a su vez por una capa más gruesa. La capa más interna de las tres pues es la pía madre. La intermedia, que es la que le sigue, es la aracnoide y la más externa ya es la dura madre. Entre la aracnoide y la pía madre va a estar la leptomeninge, que es en la que se encuentra pues el espacio subaracnoideo, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo que fluye desde el cuarto ventrículo y rodea por completo el cerebro y la médula espinal. Puedes pasar porfa a la diapositiva, gracias. Bueno, la pía madre tiene como significado que es como madre tierra y esta es una fina capa de células de tejido conjuntivo íntimamente asociadas con la superficie del cerebro y recubren los vasos sanguíneos a medida que estos van penetrando al aracnoides hacia el interior del cerebro. La grilla limitante recubre la pía madre desde el lado del cerebro y también va a separarla de la pía madre por una membrana basal. La membrana aracnoidea está compuesta de capas tisulares parecidas a las que constituyen la pía madre. La aracnoides aísla el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo de la sangre contenida en los vasos que van a irrigar a la dura madre. Las células leptomeningeas pueden fagocitar material extraño en el espacio subaracnoideo para eliminarlo. La dura madre es una membrana gruesa y es poco elástica, y esta va a formar como una envoltura protectora externa alrededor del cerebro. Los vasos sanguíneos en la dura madre están por fuera de la barrera hematoencefálica y las sustancias podrían como difundir fácilmente desde los capilares durales hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Puedes cambiar la diapositiva, porfa? Bueno, el líquido flota en el líquido cefalorraquídeo que actúa como amortiguador de choques. Una función importante del líquido cefalorraquídeo es que amortigua el cerebro y lo protege de lesiones mecánicas. Esta flotabilidad pues es consecuencia de una diferencia de densidades relativas del tejido cerebral y del líquido cefalorraquídeo. La amortiguación mecánica que proporciona el líquido cefalorraquídeo va a producir una disminución en el riesgo a lesiones por aceleración, desaceleración. Entonces yo aquí quise poner un ejemplo que es como si vamos en una moto y tenemos un accidente, la desaceleración de la cabeza no va a ser tan intensa si llevamos casco, entonces el golpe va a ser como menos duro. Entonces, la importancia de este sistema de suspensión líquida está acentuada por las consecuencias de la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, que a veces se produce transitoriamente después de un procedimiento diagnóstico de extracción del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo raquídeo. Esto lo voy a mencionar más adelante con la punción lumbar. Bueno, los plexos coroideos secretan líquido cefalorraquídeo a los ventrículos y a las granulaciones aracnoideas que lo absorben.
Bueno, la producción total del líquido cefalorraquídeo es de unos 500 mililitros por día. La mayor parte de los líquidos cefalorraquídeo es producida por los plexos coroideos, como ya lo había mencionado anteriormente, que están localizados en los 4 ventrículos. El líquido cefalorraquídeo se filtra por todo el espacio subaracnoideo y finalmente es absorbido hacia la sangre venosa por el seno sagital superior situado entre los dos hemisferios cerebrales. La zona de absorción se da por evaginaciones especializadas de la membrana aracnoidea del seno venoso y se denominan granulaciones aracnoideas cuando son grandes y cuando son pequeñas se denominan vellosides aracnoideas. Estas estructuras actúan de un modo de válvula unidireccional, sensibles a presión para la absorción masiva del líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido cefalorraquídeo es mayor que la de la sangre venosa y esto va a favorecer el movimiento neto del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa. Cuando la presión intracraneal supera los 70 mmH2O, que quiere decir milímetros de columna de agua, comienza la absorción que se incrementa de forma gradual a medida de que va aumentando la presión intracraneal. Si aumenta la presión intracraneal, también va a aumentar la selectividad de la absorción del líquido cefalorraquídeo y así la absorción va a superar los niveles de formación del líquido. Entonces, esta respuesta lo que va a reducir es el volumen del líquido cefalorraquídeo, que va a contrarrestar el incremento de la presión intracraneal. O sea que si se altera la absorción del líquido con una presión intracraneal normal, igual va a aumentar el volumen y también por ende va a aumentar la presión y puede llevar a un trastorno en la función cerebral. Parte del líquido cefalorraquídeo fluye a través del manguito alrededor de las arterias que penetran desde el espacio subaracnoideo hacia las profundidades del tejido cerebral. Luego de atravesarlo lo abandona al manguito y atraviesa la pía madre donde se va a mezclar con el líquido extracelular cerebral. Luego el líquido extracelular cerebral cruza la pía madre atravesando al manguito y regresa al espacio subaracnoideo. Este sistema es como un sistema linfático y va a ayudar a liberar al cerebro de restos extracelulares. ¿Puedes pasar la diapositiva, porfa? La otra. La otra. Bueno, ahora vamos a hablar de la punción lumbar. La punción lumbar es una prueba diagnóstica muy importante en neurología, ya que lo que hace es obtener el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar para que éste sea estudiado. Con este procedimiento se puede tener información muy importante acerca de la composición del líquido cefalorraquídeo y de la presión intracraneal. El neurólogo Heinrich Kinschke desarrolló esta técnica pues de introducir la aguja en el espacio subaracnoideo para obtener el líquido cefalorraquídeo. Pero primero se debe introducir una aguja que esté hueca en este espacio subaracnoideo entre la altura de L3 y L4. Una vez la aguja ya esté en este lugar, se acopla un manómetro que es el que va a medir la presión. Bueno, ahora vamos a hablar de la hidrocefalia normotensiva. Bueno, esta alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo es una variante química que aumenta el tamaño ventricular y esta puede ocurrir por una infección o inflamación de las meninges o por la presencia de sangre tras una hemorragia subaracnoidea. Los pacientes con esta patología muestran demencia progresiva, incontinencia urinaria o trastornos en la marcha. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. Bueno, las células epiteliales del plexo coroideo secretan líquido cefalorraquídeo. Bueno, los 4 plexos coroideos se forman durante el desarrollo embrionario mediante la invaginación de la tela coroidea hacia la cavidad ventricular. La tela coroidea consta de una capa de células ependimarias recubiertas por la pía madre y sus vasos sanguíneos. Las células epiteliales coroideas son células
ependimarias especializadas y por tanto contiguas al revestimiento ependimario de los ventrículos en las márgenes del plexo coroideo. Estas células son cuboideas y presentan un borde apical con microvillosidades y cilios que se proyectan hacia el ventrículo. Los plexos reciben su vascularización desde las arterias coroideas anterior y posterior. El flujo sanguíneo a los plexos por unidad de masa de tejido es más o menos 10 veces mayor que la medida del flujo sanguíneo cerebral. Cada plexo está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos y parece que la aferencia simpática inhibe las formaciones de líquido cefalorraquídeo. En cada plexo hay una densidad elevada de capilares relativamente permeables. La composición del líquido cefalorraquídeo difiere considerablemente de la del plasma. Este líquido cefalorraquídeo no es solamente un ultrafiltrado del plasma. Además, los plexos coroideos mantienen estrictamente concentraciones iónicas en el líquido cefalorraquídeo a la vista de las grandes oscilaciones en las concentraciones iónicas plasmáticas. Esta homeostasis iónica incluye a los iones de potasio, bicarbonato, magnesio, calcio y en menor medida a sodio y cloro. Todos estos iones pueden afectar a la función neural y de ahí la necesidad de un control homeostático estricto. El líquido cefalorraquídeo se forma en dos etapas secuenciales. La primera etapa, en esta la filtración del plasma ocurre a través de la pared capilar hacia el líquido extracelular. Esto va por debajo de la membrana vasolateral de las células epiteliales coroidea. Y en la segunda, las células epiteliales coroideas secretan el líquido hacia el ventrículo. Como podemos ver ahí en la imagen, en el panel superior, en el primer cuadrito que aparece, muestra la localización de los plexos coroideos en los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En el panel central, en el cuadrito central, está la organización de solo pliegues de las células epiteliales coroideas con las membranas vasolaterales de las células epiteliales cubriendo los capilares y las membranas apicales de la cara al líquido cefalorraquídeo. Y en el último cuadrito, que es el panel inferior, muestra una sola célula epitelial coroidea y varios de los transportadores y paneles que parecen desempeñar algún papel en la secreción isotónica del líquido cefalorraquídeo. ¿La puede pasar, por favor? Bueno, el espacio extracelular cerebral. Las neuronas, las células gliales y los capilares están íntimamente empaquetados conjuntamente en el sistema nervioso central. Bueno, el promedio de anchura del espacio entre las células cerebrales es de unos 20 nanómetros, lo cual se supone que aproximadamente unos 3 órdenes de magnitud menor que el diámetro de una neurona o del cuerpo de una célula glial. Sin embargo, como la superficie de membrana de las neuronas y de las células gliales están muy plegadas, es decir, su cociente de superficie-volumen es alto, el líquido extracelular cerebral en su conjunto representa una fracción de volumen considerable, aproximadamente son un 20% de volumen cerebral total. La fracción del cerebro ocupada por el líquido extracelular cerebral varía en cierta medida en las diferentes áreas del sistema nervioso central y aumenta durante el sueño. Además, como las células cerebrales pueden aumentar su volumen rápidamente durante una actividad neural intensa, la fracción del líquido extracelular cerebral puede disminuir reversiblemente en cuestión de segundos, es decir, desde un valor cercano al 20% hasta uno del 17% del volumen cerebral. El líquido extracelular cerebral es la vía por la cual las moléculas importantes como el oxígeno, la glucosa y los aminoácidos alcanzan las células cerebrales y por la cual abandonan al cerebro los productos del metabolismo como el dióxido de carbono y los neurotransmisores catabolizados. El líquido extracelular cerebral también permite que las moléculas liberadas por las células cerebrales difundan a las células vecinas.
Por ejemplo, las moléculas de neurotransmisores liberados en la sinapsis pueden rebosar desde la hendidura sináptica y contactar con las células gliales y neuronas próximas, además de con sus células postsinápticas diana. Bueno, en esa imagen, esta es una micrografía electrónica de un corte de la médula espinal de una rata adulta que muestra la mezcla y la íntima aposición de las neuronas y las células gliales. En la siguiente imagen, la puede cambiar, porfa. En esa muestran como un edema cerebral, que en la imagen A, el edema cerebral, el líquido del cerebro que es el líquido del cerebro que se acumula procedente del compartimiento vascular, muestra como la hinchazón celular secundaria al mero desplazamiento del líquido desde el líquido extracelular al intracelular. Y en la B muestra cómo incrementa en pequeños volumen intracraneal y ese tiene un efecto escaso sobre la presión intracraneal. Estos incrementos adicionales en el volumen causan aumentos de la presión que ponen pues en riesgo la vida. Listo. La puede cambiar, por favor. Líquido cefalorraquídeo comunica libremente con el líquido extracelular cerebral, lo que estabiliza la composición del microentorno neural. Bueno, el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y el espacio subaracnoideo puede intercambiarse libremente con el líquido extracelular cerebral a través de dos fronteras, que es la pía madre y las células ependimarias. La membrana pial glial presenta huecos paracelulares a través de los cuales pueden equilibrarse las sustancias entre el espacio subaracnoideo y el líquido extracelular cerebral. Las células ependimarias son células gliales especiales que revisten las paredes de los ventrículos y forman el límite celular entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular cerebral. Estas células forman uniones intercelulares comunicantes entre ellas que actúan como mediadores de la comunicación intercelular, pero no crean un epitelio con uniones estrechas. De este modo, las macromoléculas y los iones pueden pasar pues fácilmente a través de estas capas celulares a través de aberturas paracelulares y se equilibran entre el líquido cefalorraquídeo en el ventrículo y en el líquido extracelular cerebral. El líquido cefalorraquídeo pues es un sistema de gestión de residuos eficiente gracias a su elevado ritmo de producción, también a su circulación sobre la superficie del cerebro y al libre intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular cerebral. Los flujos iónicos que acompañan a la actividad neural ocasionan cambios importantes en la concentración iónica extracelular. Estas corrientes dan lugar a cambios en las concentraciones iónicas del líquido extracelular cerebral y se calcula que incluso un solo potencial de acción puede reducir transitoriamente en unos 0,75 milímetros y aumentar el potasio en una cantidad parecida. Los cambios en las concentraciones extracelulares de ciertos aminoácidos comunes, como el glutamato y la glicina, también pueden afectar la velocidad media neuronal y al volumen medio neuronal y a la función sináptica, actuando sobre receptores específicos para que el sistema nervioso funcione de manera fiable. Los elementos de señalización deben tener un entorno regulares y las células gliales y las neuronas impiden pues una acumulación extracelular excesiva del potasio y los neurotransmisores. ¿La puede cambiar, por favor? Bueno, la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica impide que algunos componentes sanguíneos accedan al espacio extracelular cerebral. Este mecanismo protector singular, que hoy se denomina barrera hematoencefálica, fue demostrado por primera vez por Ehrlich en 1885. Esta inyectó anilina por vía intravenosa y descubrió que las partes blandas del cuerpo, salvo el cerebro, se teñían de manera uniforme. La anilina, al igual que el azul de tripano,
se une extensamente a la albumina y el complejo formado por el tinte y la albumina atraviesan los capilares en la mayoría de las regiones del cuerpo, excepto en el cerebro. Esta capacidad para impedir que determinadas sustancias atraviesen los vasos sanguíneos del sistema nervioso central y así puedan acceder al tejido cerebral se debe a la barrera hematoencefálica. La necesidad de una barrera hematoencefálica puede comprenderse si tenemos en cuenta que la sangre no es un entorno adecuado para las neuronas. La sangre es un medio complejo que contiene una amplia gama de solutos, algunos de los cuales con una concentración sumamente variable en función de factores como la dieta, el metabolismo, la presencia de enfermedades o la edad. Por ejemplo, la concentración de muchos aminoácidos aumentan significativamente tras una comida rica en proteínas. Algunos de estos aminoácidos actúan como neurotransmisores dentro del cerebro y si estas moléculas pudieran moverse libremente desde la sangre hacia el entorno neuronal, activarían sin selectividad a determinados receptores y alterarían la neurotransmisión normal. Bueno, las uniones intracelulares estrechas, estas son las que se unen endotelialmente con los capilares cerebrales. Estas uniones cuentan con unos mecanismos selectivos reguladores del transporte. Estos mecanismos determinan cómo se mueven ciertos solutos orgánicos entre la sangre y el cerebro. Cuando esto sucede, la barrera hematoencefálica contribuye a la estabilización y protección del microentorno neuronal. Esto facilita la entrada de sustancias únicamente necesarias y elimina los metabolitos de desecho para poder descartar las sustancias tóxicas o perjudiciales que ingresen en este momento. La estructura de los capilares cerebrales, cuando se encuentra dentro de estos órganos, dentro de otros órganos, por lo general, estas tienen unas pequeñas aberturas o hendiduras entre sus células endoteliales. Por esto es que la mayoría de los capilares situados fuera del sistema nervioso central tienen unos solutos que se encuentran y pueden difundirse fácilmente dentro de estas mismas aberturas o hendiduras. La difusión que se hace, no sube por favor. Ya. La difusión que se hace de estos solutos y los capilares cerebrales se da gracias a las células endoteliales, los cuales funcionan entre sí mediante uniones estrechas continuas, o también estas son conocidas como uniones de Zonulao-Claudius. Lo que hacen estas uniones es impedir que las moléculas y los iones hidrosolubles pasen desde la sangre hacia el cerebro a través de la ruta llamada paracelular. Estos capilares cerebrales tienen una resistencia eléctrica de 100 a 200 veces mayor que el resto de capilares sistémicos. Mediante el proceso de la transitosis, cualquier región de la participación de la circulación sistémica, como las moléculas, pueden atravesar la célula endotelial. Estos capilares cuentan con la presencia de una membrana basal, esta es gruesa y se encuentra bajo las células endoteliales. En ellas podemos encontrar los periosteos en la vaina de esta membrana o los procesos o pies astrocitarios, que estos son los que proporcionan una capa casi continua a los capilares y los otros vasos sanguíneos. El terminal astrocitario con el capilar pueden facilitar únicamente el transporte de sustancias entre las células y la sangre. En esta imagen vemos cómo es la función de la barrera hematoencefálica y de los capilares cerebrales, donde nos clasifican en A y B, donde A nos muestran los capilares de la mayoría del resto de órganos. Estos presentan las hendiduras o fenestraciones, que también son llamadas. Estas se encuentran interoendotelialmente, que hacen como se encuentran interoendotelialmente, hacen que sean relativamente permeables. Y los capilares B, que vemos en la figura, muestra los capilares cerebrales que no son permeables y presentan una transitosis reducida. Ya puedes pasar, porfa, la diapositiva.
Muchas gracias. Las moléculas hidrosolubles sin carga eléctrica, estas son las que atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica. Estas moléculas tienen una capacidad en los capilares cerebrales para poder excluir a las moléculas grandes que están íntimamente relacionadas con la masa molecular. Esta masa molecular es de 61 kilodalton y la prealbumina es de 14 veces más concentrada en la sangre que en el líquido cefalorraquídeo. Mientras que el fibrógeno tiene una masa molecular de 340 kilodalton y está unas 5.000 veces más concentrado en la sangre que en el líquido cefalorraquídeo, la difusión de un soluto está limitada por la ionización a pH fisiológico. Esta también cuenta con una liposolubilidad baja y unión de proteínas plasmáticas. Un ejemplo claro son los CO2 y el O2 o sustancias como el etanol, la cafeína, la nicotina, la heroína, la metadona, que esas atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es permeable al agua principalmente por los canales de aquaporina o AQP4 en el pie astrocitario. El agua se mueve a través de la barrera hematoencefálica en respuesta a cambios en la osmolalidad plasmática. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que hay una deshidratación y aumenta la osmolalidad. Esto aumenta directamente en el plasma sanguíneo del líquido cefalorraquídeo y del líquido extracerebral. Este líquido puede influir en el comportamiento de las células cerebrales. Estos capilares cerebrales expresan enzimas que afectan el movimiento de sustancias desde la sangre hacia el cerebro. Estas enzimas son las peptidasas, las hidrolasas y las monoaminoxidasas, y estas están presentes en el sistema nervioso central. Acá podemos encontrar la enfermedad de Parkinson, la cual se caracteriza por tener un déficit de dopamina en el sistema nervioso central, ya que la dopamina es la que degrada rápidamente por las monoaminoxidasas en el endotelio cerebral. Afortunadamente, la L-dopamina es un aminoácido precursor de la dopamina y es eficaz en el tratamiento de esta afección. Aquí ocurre la transportación de aminoácidos neutros dispuestos en las células endoteliales capilares. Esto lo que hace es transportar eficazmente la L-dopa al líquido extracerebral, donde las terminales sinápticas capturan la L-dopa y la convierten en dopamina. Y esto es una reacción catalizada por las dopa descarboxilasas. Esta enfermedad es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. Como ya les expliqué, es un daño a las células nerviosas del cerebro y provoca una caída en los niveles de dopamina. Esta enfermedad de Parkinson suele comenzar con un temblor únicamente en la mano, pero con lentitud se van sumando los otros síntomas, los cuales afectan el movimiento y la rigidez y la falta de equilibrio. Puedes pasar, por favor. Bueno, el transporte de las células endoteliales. Acá existen dos clases de sustancias. Estas pueden pasar fácilmente entre la sangre y el cerebro. Primero, las primeras son moléculas pequeñas con una elevada liposolubilidad y las segundas incluyen los compuestos hidrosolubles, ya sean los nutrientes cruciales que entran al cerebro o los metabolitos que salen de él y atraviesan la barrera hematoencefálica. Todo esto ocurre mediante el transporte específico como la glucosa o varios aminoácidos neurotransmisores, que estos son precursores de ácidos nucleicos. Todas estas funciones los llevan a cabo dos grupos principales de transportadores, la superfamilia SIC y los transportadores ABC. Acá en la tabla podemos encontrar las principales proteínas en comparación con el plasma sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Baja, por favor. Gracias. Las células gliales tienen tres tipos principales: los astrocitos, los oligodendrocitos y las células microgliales. En el sistema nervioso periférico, otros distintos tipos de células gliales que estas son las células satélite, las células de Schwann y las células gliales entéricas. Estas células gliales en general presentan la mitad
del volumen del cerebro y son más numerosas que las neuronas. Estas células gliales pueden proliferar a lo largo de la vida por el estímulo habitual para la proliferación. Estas células suelen ser una lesión del sistema nervioso y son células con un tejido conjuntivo del sistema nervioso central, cuya función principal es proporcionar un sostén para las células funcionales del cerebro. Acá vemos los diferentes tipos de células, donde está el tipo de célula glial, el sistema al que pertenece, la localización y la proteína ácida fibrilar glial. Pasa, por favor. Bueno, los astrocitos suministran el mayor combustible para las neuronas. Los astrocitos transportan unas sustancias entre la sangre y las neuronas. Los eritrocitos lo que hacen es envolver a las neuronas y ambas células están bañadas por un líquido extracerebral. Esto hace que los eritrocitos tomen una posición ideal para modificar y controlar el entorno más próximo a las neuronas. La mayoría de estos eritrocitos se han subdividido en el cerebro en dos tipos, fibroso y protoplasmático. Los astrocitos fibrosos se localizan principalmente en la sustancia blanca y presentan procesos largos, delgados y bien definidos. Y por otro lado, los astrocitos protoplásmicos se localizan principalmente en la sustancia gris y tienen procesos adornados y más cortos. Los astrocitos los encontramos espaciados de manera uniforme en las regiones corticales. El citoesqueleto de estos y otro tipo de astrocitos contienen filamentos intermedios que los identifican. Ahí estaba hablando y eso se me había apagado. No me devuélvalo, por favor. Bueno, todos estos astrocitos degradan el glucógeno a glucosa e incluso hasta lactato, el cual se dan unas interacciones en las neuronas cercanas donde se pueden metabolizar principalmente aeróbicamente. Esas interacciones metabólicas son importantes durante los periodos de actividad neuronal cuando la demanda de glucosa supera el suministro sanguíneo. La ventaja de este sistema encima de otros es el funcionamiento neuronal y este proporciona un amortiguamiento de sustrato a un segundo reservorio de energía que está a disposición de las neuronas. Acá podemos evidenciar el papel de los astrocitos en la imagen en el suministro de lactato como combustible para las neuronas. Estas neuronas disponen de dos fuentes de combustible y pueden obtener glucosa directamente del plasma sanguíneo o pueden obtener lactato a partir de los astrocitos. Baja, por favor. Bueno, los astrocitos permeables al potasio es el potencial de membrana de las células gliales, el cual es más negativo que el de las neuronas. Los astrocitos con un potencial de membrana de aproximadamente 85 milivoltios, mientras que el potencial de membrana neuronal en reposo es de unos 65 milivoltios. Y el potencial de equilibrio para el potasio, tanto en las neuronas como en la glía, son más negativos en los astrocitos e indican que las membranas gliales tienen una selectividad para el potasio, mayor que el de las membranas neuronales. Las células gliales expresan una amplia gama de canales para el potasio. Estos canales son unos rectificadores de entrada y son importantes para el establecimiento del potencial de reposo. Estos canales también cuentan con unas compuertas dependientes de voltaje que se abren a valores de potencial de unas membranas que sean más negativas. Los astrocitos se despolarizan en unos 25 milivoltios, frente a los 5 milivoltios de las neuronas. A esto se le conoce como una insensibilidad relativa del potencial de reposo neuronal. Esto ocurre cuando los cambios en la sodio-potasio ATPasa en el rango fisiológico se da una característica adaptativa que se estabiliza el potencial de reposo. En las neuronas podemos ver a la vista los incrementos transitorios de la sodio-potasio ATPasa que esta acompaña la actividad neuronal.
Esta despolarización desencadenada por el incremento de la sodio-potasio ATPasa da lugar a un flujo de entrada de bicarbonato. Este flujo va hacia los astrocitos por un cotransportador de bicarbonato de sodio. Estos son electrogénicos y este flujo de entrada de bicarbonato causa un descenso en el pH intracelular. Este descenso disminuye la excitabilidad neuronal y estos cambios en la sodio-potasio ATPasa influyen en la liberación de transmisores con el flujo sanguíneo cerebral, en el metabolismo de la glucosa y en la actividad neuronal. Pasa por favor. Gracias. Las uniones comunicantes de los astrocitos. El sustrato para el acoplamiento intracelular entre los astrocitos es la unión comunicante que está compuesta por unas proteínas de membrana que son denominadas conexinas. Estas conexinas forman poros acuosos que conectan el citoplasma de dos células adyacentes. Los astrocitos pueden también acoplarse débilmente con oligodendrocitos, iones y moléculas orgánicas. Estas son de un tamaño superior a 1 kilodalton. Sin importancia de cuál sea su carga, estos pueden difundirse de una célula a otra a través de grandes canales. De este modo, hay una amplia gama de canales biológicamente importantes como son los nucleótidos, las azúcares, los aminoácidos y los péptidos pequeños que permiten coordinar la actividad metabólica y eléctrica. Estas actividad metabólica y eléctrica dan las poblaciones celulares y lo que hace es amplificar las consecuencias de la traducción de señales que hacen estas. Estas traducciones de señales tienen la capacidad proliferativa intrínseca y esa proliferación se comporta funcionalmente como un sinsitio que actúa de forma parecida a los miocitos del corazón. Como el acoplamiento entre los astrocitos puede desempeñar papeles importantes en el control de la sodio-potasio ATPasa por un mecanismo que es conocido como la amortiguación espacial. Acá vemos cómo es el manejo del potasio por los astrocitos, cómo maneja la glucosa, el sodio y la sodio-potasio ATPasa en la neurona, cómo funciona esta sodio-potasio ATPasa y cómo lo convierten en astrocitos para poder formar las uniones comunicantes. Bueno, los receptores y los neurotransmisores de los astrocitos, estos astrocitos principalmente se encargan de sintetizar 20 compuestos neuroactivos, como lo son el glutamato y el ácido gamma aminobutrídico, o más conocido como GABA. Las neuronas pueden fabricar glutamato a partir de la glucosa o de su precursor inmediato, el cual es la glutamina. En la vida de la glutamina es fundamental la síntesis del glutamato, el cual es liberado sinápticamente. Esta glutamina solo se fabrica en los astrocitos a través de una enzima astrocitaria, la cual es la glutamina sintetasa. Los astrocitos liberan esta glutamina al líquido extracerebral a través de los transportadores SNAT3 y SNAT5, y estos forman parte de la familia SL38. Esta glutamina es procedente de estos astrocitos y es muy importante para la síntesis del neurotransmisor inhibidor GABA. Este inhibidor GABA es el más prevalente del cerebro y también es importante cuando los astrocitos disponen de un sistema de captación de alta afinidad, el cual para el transmisor excitador es el glutamato y para el transmisor inhibidor es el GABA. Aquí también podemos evidenciar que el citoplasma presináptico puede contener glutamato a una concentración de 10 milimolares y las vesículas pueden contener hasta 100.000 milimolares de glutamato. Pero este glutamato puede mantener el glutamato extracelular a concentraciones muy bajas y el receptor por estos neurotransmisores puede ser ionotrópicos y metabotrópicos. Estos dos son similares, pero no son idénticos en las membranas neuronales, al igual que las neuronas. Y cuando se juntan estos dos, lo que hacen es una activación de los receptores, los cuales hacen la función de abrir unos canales iónicos o activar unos segundos mensajeros.
Bueno, continuando hablando de las células gliales y específicamente de los astrocitos, tenemos que potencian o deprimen la descarga neural y realizan una transmisión sináptica. Esto quiere decir que la transmisión sináptica es un proceso de transducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. Las sustancias transmisoras lideradas por las neuronas en la sinapsis pueden difundir el líquido extracelular y activar a receptores en los astrocitos cercanos, proporcionando de este modo, al menos teóricamente, una forma de señalización neuronal glial. Bueno, los astrocitos tienen dos mecanismos de activación, los cuales pues son la concentración de calcio y de potasio. Los astrocitos pueden potenciar o deprimir activamente la descarga neuronal y la transmisión sináptica al liberar neurotransmisores que han captado o sintetizado. Los mecanismos de liberación son diversos, incluyen la estimulación por ciertos neurotransmisores, un descenso en la concentración de calcio o la despolarización por una elevación del potasio. También se encuentra que al aplicar glutamato a los astrocitos, estos producen más ATP. Estos son cultivados en la concentración de calcio, en la cual pero esto podría oscilar. Oscilar es el movimiento repetitivo en torno a una posición central, o sea que al aplicar glutamato va a hacer que el astrocito pueda como variar en su producción y en su movimiento y entonces se puede alterar. Bueno, siguiente. Bueno, ahí tenemos pues una imagen del astrocito. Bueno, los astrocitos también secretan factores tróficos y citocinas, los cuales favorecen a la supervivencia neuronal y a la sinaptogénesis, la cual pues es la formación de la sinapsis. Los astrocitos y otros tipos de células gliales son una fuente importante de factores tróficos. Un factor trófico es un conjunto de sustancias que desempeñan una importante función en la comunicación intercelular. Y pues la citosina pues es una de las 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Estos factores tróficos están clasificados en factor neutrófico derivado del cerebro, factor neutrófico derivado de la glía, factor de crecimiento básico de los fibroblastos y factor neutrófico ciliar. Tanto las neuronas como las células gliales expresan receptores para estas moléculas que son cruciales para la supervivencia, la función y la reparación neuronal. La expresión de estas sustancias y sus respectivos receptores puede variar a lo largo del desarrollo y en respuesta a la lesión del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Bueno, continuando hablando de los astrocitos, tenemos que los pies astrocitarios modulan el flujo sanguíneo cerebral. Los pies astrocitarios son como los capilares de los astrocitos. Y estos también rodean las arteriolas, que pues como sabemos son pequeños vasos sanguíneos. Bueno, su actividad neuronal da lugar a ondas de calcio, el cual el resultado es un aumento rápido en el diámetro del vaso sanguíneo y por tanto el flujo sanguíneo local. Los astrocitos también dan lugar a la estimulación de la fosfolipasa A2 y la ciclooxigenasa, los cuales pues son enzimas que ayudan al proceso de las células gliales. Una de las principales funciones de estas enzimas es que está la vasodilatación y la estimulación de la fosfolipasa A en el astrocito. También la formación del ácido araquidónico,
el cual es el precursor de la síntesis de compuestos de gran actividad biológica, dentro de los cuales se encuentran las prostaglandinas y los tromboxanos, que se obtienen en la vía metabólica de la ciclooxigenasa. Entonces estas dos enzimas son las que nos ayudan a producir estas prostaglandinas y tromboxanos. Bueno, la ciclooxigenasa es la enzima clave en la síntesis de las prostaglandinas. A través de la oxidación del ácido araquinódico, las prostaglandinas realizan tanto funciones relacionadas con la homeostasis de diversos órganos, como con el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasias. Entonces es importante que esté como bien regulada la concentración de estas enzimas. Y pues ahí tenemos un ejemplo de la imagen de cómo actúan estas enzimas. Bueno, siguiente. Bueno, hablando un poco sobre los aminoácidos excitadores y la neurotoxicidad, tenemos que el glutamato es el neurotransmisor excitador más prevalente en el cerebro. Pero la acumulación excesiva de glutamato en el líquido extracelular puede dar isquemia, anoxia, hipoglucemia o traumatismos o cualquier lesión neuronal. Entonces es importante que esté regulada la concentración del glutamato. Es decir, es consecuencia de esas situaciones. Bueno, los astrocitos están implicados en el metabolismo del glutamato y también en el manejo seguro del glutamato tras su liberación en la sinapsis. También hay casos en que la capacidad de los astrocitos para eliminar glutamato del líquido extracelular está impedida por el potasio, perdón. Y también estos aminoácidos excitadores nos da lugar a la excitotoxicidad. Esto quiere decir, la excitotoxicidad, que el nivel del astrocito puede causar que el glutamato extracelular alcance rápidamente valores que son tóxicos para las neuronas. Entonces esto es lo que pasa cuando hay un desorden de producción de glutamato, se produce la excitotoxicidad, la cual pues daña las neuronas. Siguiente, por favor. Bueno, otra clasificación de las células gliales pues, son los oligodendrocitos y las células de Schwann, en la cual los oligodendrocitos tienen como función principal fabricar y mantener la concentración de mielina. Sabemos que la mielina es una sustancia que envuelve y protege a los axones de ciertas células nerviosas y cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Proporcionan las vainas de mielina en los axones del sistema nervioso central. La función primordial de los oligodendrocitos, así como de sus equivalentes en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, es proporcionar y mantener las vainas de melinas en los axones de los sistemas nerviosos central y periférico, respectivamente. Tales oligodendrocitos tienen entre 15 y 30 procesos que pues, se deben cumplir para que puedan realizar su función como la de producir la mielina. Los oligodendrocitos están presentes en todas las regiones del sistema nervioso central, aunque su aspecto morfológico es sumamente variable y depende de su localización en el interior del cerebro. En las regiones del cerebro que están dominadas por tractos nerviosos mielinizados, llamados sustancia blanca,
los oligodendrocitos presentan un aspecto diferente. Y cada uno de los cuales conecta una vaina de mielina al cuerpo celular del oligodendrocito. O sea que, por lo general, en las partes del cerebro hay concentración de oligodendrocitos, pero en partes específicas, como la sustancia blanca, la sustancia gris, estos tienden a cambiar su morfología. Bueno, los oligodendrocitos tienen un proceso de compactación. Este proceso se da mediante la mielinización, el cual el oligodendrocito se enrosca varias veces alrededor del axón. A continuación, el citoplasma es eliminado de las muchas capas de membrana que rodean el axón en un proceso llamado compactación. Este proceso crea una capa de membrana encima de otra intensamente comprimida que pasa a llamarse mielina. Las vainas de mielina mantienen su continuidad con las células gliales parentales que las nutren. O sea que este proceso que hacen los oligodendrocitos de compactación es lo que hace que pueda producirse la mielina. Bueno, hablando de un poco sobre las células de Schwann, tenemos que constituye la glía del sistema nervioso periférico, además de ser el soporte estructural para los axones en dicho sistema. Tiene la función principal de producir la mielina, como anteriormente mencioné, que es una organela de gran importancia en los procesos de neuroconducción. Y como vemos en la imagen, tenemos pues donde están identificadas las células de Schwann y los oligodendrocitos. Bueno, siguiente. Bueno, continuando hablando de estas células, tenemos que la mielina presenta diferencias en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En los dos, la mielina se parece bastante. Algunas de las proteínas constituyentes son diferentes. Por ejemplo, la proteína proteolípida es la más frecuente en la mielina del sistema nervioso central, la cual aproximadamente el 50% del total de proteínas, pero esta está ausente en el sistema nervioso periférico. Estas células también tienen un proceso llamado conducción saltatoria, la cual es un proceso por el que los potenciales de acción parecen saltar a lo largo del axón, siendo regenerados solo en unos anillos no aislados. Estos anillos son llamados los nodos de Ranvier. Qué pena. Y como he mencionado anteriormente, pues estas dos células son las responsables de la mielina del sistema nervioso central. También tenemos que los axones cortadores en el sistema nervioso periférico estos pueden regenerarse, restableciéndose la función perdida. El nuevo crecimiento de estos axones dañados está coordinado por las células de Schwann en la porción distal del nervio cortado. Entonces, pues algunos axones que se pierden o se dañen pueden llegar a regenerarse. Siguiente, por Bueno, tenemos también, siguiendo hablando de los oligodendrocitos, que están implicados en la regulación del pH. La regulación del pH en el cerebro es importante, ya que influye en la excitabilidad neuronal. Por ejemplo, el clásico, la sensibilidad del cerebro al pH es la reducción del umbral epiléptico.
causado por la alcalosis respiratoria secundaria a la hiperventilación. Eso quiere decir que si los índices de pH están desordenados en el cerebro, pues puede producirse ataques epilépticos. Entonces, pues los oligodendrocitos ayudan a la regulación del pH. También tienen una función en el metabolismo del hierro en el cerebro. Los oligodendrocitos son las células del cerebro más implicadas en el metabolismo del hierro. Contienen una proteína que almacena hierro, que se llama la ferritina, y la proteína de transporte de hierro, que se llama la transferrina. El hierro es un cofactor necesario para ciertas enzimas y puede catalizar la formación de radicales libres en circunstancias patológicas, como un trastorno en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces el hierro ayuda a que haya un buen flujo sanguíneo cerebral para que no se formen pues, hematomas y así. Los oligodendrocitos también contienen la mayor parte de la anhidrasa carbónica cerebral, la cual es una enzima que durante el desarrollo discurre paralelamente a la maduración de estas células y a la formación de la mielina. Es decir, que esta enzima anhidrasa carbónica es importante para la formación de la mielina. Y pues esta se encuentra en los oligodendrocitos. Y también tenemos que los oligodendrocitos, al igual que los astrocitos, presentan una amplia variedad de receptores de neurotransmisores. Y pues en la imagen podemos apreciar el oligodendrocito pues, ligado al axón. Y pues podemos observar también su núcleo. Siguiente. Bueno, y para finalizar hablaremos un poco sobre las células microgliales, las cuales se consideran los macrófagos del sistema nervioso. ¿Por qué se les dice macrófagos? Porque estas células microgliales son especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Estas pues tienen un origen mesodérmico, o sea que se forman en la etapa embrionaria del mesodermo y representan el 20% de las células gliales del sistema nervioso central. Estas células se activan rápidamente cuando se lesiona el cerebro, lo que hace que proliferen, que cambien de forma y que se vuelvan fagocíticos. Cuando se activan, son capaces de liberar sustancias que son tóxicas para las neuronas, como las radicales libres y el óxido nítrico. Parece que las células microgliales están implicadas en la mayoría de las enfermedades cerebrales, no como iniciadores, sino como células sumamente reactivas que modelan la respuesta. O sea que estas células pueden tener como cambios en su estructura molecular, lo que puede hacer que ayuden de cierto modo a que se produzcan pues, las enfermedades cerebrales. Pero también son las células presentadoras de antígenos más eficaces. Los linfocitos T activados son capaces de agrietar la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro para convertirse en mediadores de enfermedades con especial especificidad tisular o para destruir un microorganismo infeccioso invasor. Los linfocitos T deben reconocer a dianas antigénicas específicas y este reconocimiento se consigue a través del proceso de presentación del antígeno, que es una función de las células microgliales. O sea que estas células microgliales ayudan a los linfocitos T a sacar esos agentes o esos microorganismos infecciosos invasores. Y por último vemos la imagen, las cuales pues tenemos las células microglial que está en reposo, la primera, que se activan en respuesta
a una lesión cerebral, o sea que cuando están en reposo y cuando se activan, cuando hay una lesión cerebral, se activan y ya se vuelven fagocíticas. Y ahí tenemos el proceso. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Y justo a tiempo. Les quedó rayando la hora y cuarto. Felicitaciones. Pues muchas gracias por su apoyo y su aporte. Entonces podemos ya, con base en lo que hemos estado trabajando las sesiones pasadas, continuar con el análisis. Entonces vamos a pasar a la clase invertida. Démonos 10 minuticos de descanso, ¿sí? Y a las 20